¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro video. Alejandro Padilla, médico veterinario zootecnista. El día de hoy vamos a hablar de la importancia, ¿por qué no medicar tu acuario principal? Si eres una de las personas, has pasado por muy malas experiencias cuando tus peces se enferman, hay mucha enfermedad o muchas enfermedades, muchos contagios, ya no sabes qué hacer, hay muertes repentinas. Para eso te voy a compartir estos tips que seguramente te van a ayudar muchísimo a incrementar las probabilidades de que tus peces sanen, además de beneficiar el ecosistema que tienes en tu acuario. Las enfermedades son una situación algo complicada en la salud de muchos seres vivos. No se diga más en nuestros peces, donde consta de tener un acuario o ecosistema cerrado en casa. A veces creemos que las condiciones en las que tenemos a nuestras mascotas acuáticas son lo suficientemente buenas. Por mucho tiempo que pase y que no haya ocurrido ningún incidente, no significa que sean las condiciones más buenas o propicias para ellos, ya que en algún momento puede llegar a colapsar ese ecosistema o simplemente pueden llegar a perder esa tolerancia o resistencia a ciertas condiciones nuestros peces, lo que derivará en la presencia de una enfermedad. Los peces realmente son seres vivos muy resistentes, inmunológicamente hablando, ya que desde su piel, concretamente tienen ellos una capa babosa o viscosa que se le llama mucílago o mucus. Esta capa recubre completamente todo el cuerpo y aletas de nuestros peces, ya que es la primera barrera inmunológica ante algunos hongos, bacterias y parásitos. Cuando un pez realmente enferma y estamos presenciando visualmente ello, quiere decir que su sistema inmunológico realmente ya ha tenido un impacto negativo por las condiciones en las que se le ha mantenido, es decir, que no hemos proveído de un ambiente lo suficientemente bueno al que realmente respecta la especie. Es importante que tú sepas qué especie es la que estás cuidando en casa, pues ahí mucho de ello nos dirá cómo cuidarlo, cómo alimentarlo, qué condiciones tenemos que prestarle dentro del acuario. ¿Para qué? Para que sean condiciones lo más óptimo posibles y que no derive en ello una falta a su calidad de vida. Lo que compete hablar de las enfermedades. Las enfermedades ocurren porque se ha comprometido ya su sistema inmunológico y de aquí puede derivar de muchos factores. Concretamente, no se va a tener un buen diagnóstico hasta que no se haga una investigación un poco profunda para obtener la información y verificar de dónde se haya originado este problema. En la presencia de las enfermedades visibles tenemos un porcentaje de probabilidades de sanarlo muy bajo, aunque sea por una enfermedad muy leve, y aunque se le dé un adecuado y específico tratamiento, solamente ese 5% se eleva entre un 30 y hasta un 40%. El otro porcentaje depende de nosotros, como cuidadores, como tutores y responsables de su manutención. Ese 60%, ese 50-60% que termina siendo responsabilidad de nosotros es que nosotros prestemos atención, seamos constantes a cómo administrar los medicamentos, seguir el protocolo al pie de la letra según lo ha indicado el profesional en salud animal. Cuando vemos uno de nuestros peces enfermos, por lo general siempre nos alertamos y en lo particular nos vamos con lo más sencillo. Error número 1, sal de acuario, azul de metileno o cualquier otro tipo de medicamento en gotitas. ¿Cuál sería el error número 2? No investigar y visualizar qué es lo que realmente tiene nuestro pez. Esto en base, apoyándote obviamente de un profesional en salud animal, para que te pueda ayudar y verificar qué tipo de enfermedad está pasando tu pez. El error número 3 es pensar que por un pez enfermo todos los peces ya han enfermado. Cuestión que pues realmente está entre un sí y un no. ¿Por qué lo digo? Porque así como nosotros tenemos ciertas características de vida, es decir, que aunque seamos la misma raza humana, no significa que yo voy a aprovechar los alimentos de cierta manera o cierto tipo de alimento de cierto modo, o que cierto ambiente me va a beneficiar y a otra persona la va a perjudicar. Así como hay personas que son alérgicas a algunos medicamentos, así también hay peces que pueden llegar a presentar cierta sensibilidad o toxicidad a ese medicamento. Por eso es que para tu tren, si estás pensando en medicar de ya. Sí, es algo que debes de contemplar muy importante, pero para eso ya tienes que tú tener un plan para poder tratarlo adecuadamente. De ello que te bases con un profesional en salud animal. El pensar esto pues es válido,
Si uno de mis peces está enfermo, todos lo están. Sí, pero aquí hay que visualizar la parte de los peces visualmente enfermos y de los peces aparentemente sanos, aunque probablemente ya estén incubando alguna enfermedad. Tendremos que aislar en cuarentena al pez confirmado como enfermo, aquel que está presentando los signos. Vamos a dejar algo en claro, y mucha gente menciona el término síntomas. Los síntomas es algo que uno puede llegar a expresar, como me duele la cabeza, me duele el estómago, el pecho o cualquier extremidad. Eso es un síntoma. Y en cuanto a signos, es lo que yo no puedo describir, como letargo, inactividad, manchas, puntos, secreciones, apariencia algodonosa o de pelusa, entre algunos otros signos que pueden llegar a ser típicos de cierta enfermedad. Aclarado esto, pues lo que tendrías que hacer es llevarte al pez enfermo y mantener en observación mientras a los peces que están en tu acuario. Doctor, ¿eso no compromete más el ecosistema que tengo en mi acuario o no puede llegar a afectar más a mis peces? En esta particularidad, sí y no. Pero créeme que el beneficio va a ser mayor cuando hagas esta técnica que el simple hecho de agregar el medicamento directamente en tu acuario principal. ¿Por qué? Porque acuérdate que hay algo muy importante que tú debes salvaguardar, que es aquella microfauna que ayuda a mantener las condiciones vitales de tu acuario, aquellas que se proveen hacia tus peces y que hacen que se mantengan en buenas condiciones, beneficiándose mutuamente lo que son los peces con las bacterias y las bacterias con los peces. Así que sí, es importante también cuidar la calidad de vida de esa microfauna y evitar a toda costa la adición o administración de cualquier tipo de medicamentos, que para ello vamos a hablar en otro video de este tema. Una vez que hagas hecho esto, aunque un solo pez esté enfermo y los demás no significa que todos estén enfermos. Puede haber una probabilidad, y para esto pues sí, tocará mantener en observación a los peces aparentemente sanos. Si tú ves que el enfermo, con el tratamiento que se ha recomendado administrar por un profesional en salud animal, y los demás peces empiezan a presentar signos de la enfermedad que ha padecido este ejemplar, pues puedes irlos cambiando al acuario cuarentena. Esto por cuidado a tu ecosistema acuático. Si ves que todos tus peces están enfermos y han expresado los signos de la enfermedad, sí tocará llevarlos a su acuario hospital, cuarentena de aislamiento o como le quieras llamar, para evitar que agregues o administres medicamentos potencialmente tóxicos para la microfauna de tu acuario. Y déjame decirte algo importante, doctor, ¿por qué no administrar medicamentos si estoy viendo que ya todos mis peces están enfermos? Además pensar que el agente patógeno o aquel agente que está enfermando a mis peces se encuentra en ese ecosistema y en cualquier momento puede llegar a reinfectarlos o a contagiarlos de nuevo. Por la simple razón de que la mayoría de los medicamentos de uso en acuarios no son selectivos, y hasta en concreto la mayoría de los medicamentos que tomamos nosotros o de uso humano o de uso veterinario no son selectivos, es decir, que no específicamente van a eliminar a los agentes patógenos que están provocando la enfermedad, sino que también van a llevarse tanto bacterias buenas como malas, hongos buenos como malos y parásitos buenos como malos. De ahí que no sean selectivos, y se corre el riesgo de que si adicionas eso a tu acuario principal, pierdas el ciclado, la maduración, y de ahí para adelante tengas problemas de calidad de agua. Hay ciertas situaciones en donde indican que se puede colocar el carbón activado y después se puede llegar a quitar para poder eliminar el medicamento que se administró. Esto en lo particular yo no lo recomiendo, pues es comprometer todavía más tu sistema de filtración, pero por ende todo tu ecosistema acuático si te pones a pensar y a razonar bien esto que estoy mencionando. Así que en resumen, yo no recomiendo medicar un acuario principal o comunitario aunque solo uno o todos los peces de ese acuario estén enfermos. Primeramente, visualiza la particularidad de la biología de las especies que estás cuidando. Segundo punto, verifica y corrobora que tu acuario es el adecuado para las especies que tienes bajo tu cuidado. La alimentación, los parámetros físicos, químicos y biológicos del agua que sean buenos, y de ahí podremos determinar si realmente el hábitat que es dedicado para ellos es bueno o es hostil. Así que, pues aquí las recomendaciones más pertinentes para que tú puedas tomar con calma
y te apoyes de un profesional en salud animal para poder llegar a un buen tratamiento específico para los peces que tienes en casa. Te recuerdo que no porque tú busques aquí en YouTube, en grupos, en foros, en internet, quieras que te ayuden con algo muy casero, algo muy general, porque déjame decirte que no porque a una persona le haya funcionado cierto tratamiento, a ti te vaya a funcionar del mismo modo. Los tratamientos en este caso no se pueden generalizar, son específicos y siempre apóyate de un médico veterinario zootecnista que ayude en elevar esas probabilidades de sanarse hacia tu mascota. Recuerda que soy el médico veterinario zootecnista Alejandro Padilla, cuídate mucho, nos vemos en otro video, bye.